Buenas tardes, bienvenidos a la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid, a la Escuela de Madrid, a la presentación del libro La huella de un maestro y a este acto que en realidad es un acto de reconocimiento a un compañero nuestro, a un maestro, a un gran profesor que es el profesor Javier Carvajal. En primer lugar, quiero agradecer al Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España y a su presidente Jordi Ludevit el que hayan decidido hacer este acto de homenaje en esta escuela de arquitectura de Madrid. Muchas gracias por haber contado con nosotros y permitirnos participar en este acto. Para mí como director es un orgullo que hayan decidido realizarlo en esta escuela donde el maestro Carvajal, el profesor Carvajal, bueno, pues dedicó parte de su docencia, una parte muy importante, y donde ha dejado una herencia, donde está dejando una herencia que los jóvenes o más jóvenes profesores y los actuales alumnos la están recibiendo. Aunque ahora mismo no ejerce su docencia, está en la situación de profesor jubilado, aunque no ejerce su docencia, sí sigue permaneciendo con nosotros a través de la docencia de los profesores que fueron sus discípulos, y esa docencia se transmite a los actuales alumnos que a su vez el día de mañana, cuando sean profesores de esta escuela, permitirán que se vaya transmitiendo esa personalidad del profesor Carvajal, ese magisterio del profesor Carvajal, que es lo que hace grande a esta escuela, es decir, la tradición y el respeto y la admiración por su maestro, como sus maestros, como lo demuestra el acto en el que estamos aquí presentes. Decir que también se está retransmitiendo simultáneamente a la sala de grados que está a la derecha y al aula magna de esta escuela, porque la capacidad del salón de actos está ya completa y ya hemos dispuesto esos dos espacios para que se pueda realizar esta transmisión. Para mí, muy brevemente, la docencia del profesor Carvajal es muy importante, y agradecer también a las universidades donde han estado, a la Universidad Politécnica de Cataluña, a la Universidad de Las Palmas y a la Universidad de Navarra, que es donde ejerce su magisterio y que han contribuido para realizar este acto de hoy. Voy a hacer la palabra al presidente del Consejo de Colegios de Arquitectos de España, Jordi Ludevit. Muy buenas noches. Muchas gracias, director de la Escuela de Madrid. Muchas gracias, en primer lugar, por su asistencia. Mi agradecimiento de antemano a todos los que han contribuido a la organización de estos actos de reconocimiento al arquitecto Javier Carvajal. En primer lugar, el Colegio de Arquitectos de Madrid, el Colegio de Arquitectos de Cataluña, el Colegio de Arquitectos Vasco-Navarro, el Colegio de Arquitectos de Canarias. Estos 4 colegios, más bajo el impulso y la coordinación del Consejo Superior, son los responsables de la convocatoria inicial de este año. Mi agradecimiento también a José Manuel del Pozo, auténtica alma organizadora y gestora de todo lo que hoy vamos a disfrutar. Es un honor y un deber, también una satisfacción para el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España haber impulsado y contribuir hoy a la organización de unos actos de homenaje y de reconocimiento a la dilatada trayectoria profesional de Javier Carvajal y a su inmensa figura, y además hacerlo en unos momentos difíciles para él, a los 84 años de edad. En realidad, reconocer públicamente la trayectoria de compañeros ilustres y magisterio incontestable resulta, hoy como ayer, necesario e imprescindible para una profesión como la nuestra, constantemente amenazada y acosada por la pérdida de sus valores primigenios. Aquellos valores que, vinculados con la utilidad social de la arquitectura, son origen y final, fundamento mismo de la disciplina arquitectónica. De entre sus muchas aportaciones, permitidme destacar de Javier Carvajal, por encima de otras, y en primer lugar, su apuesta permanente a favor de una profesión y de una arquitectura útil, al servicio de las personas y de los colectivos. Javier Carvajal ha sido también lo que alguna vez yo he denominado arquitecto de arquitectos, alguien con magisterio, maestro de arquitectos, y que ha dejado huella indeleble en numerosos discípulos que lo recuerdan con agradecimiento y devoción, o en nuevos y distintos arquitectos para quienes ha sido decisivo en su formación. Esta capacidad de transmisión del conocimiento arquitectónico merece, sin duda, desde mi punto de vista, una especial admiración
y un sincero agradecimiento. Barcelonés de nacimiento como yo, madrileño de formación y de profesión, docente de vocación y de pasión, con un currículo impresionante, titular de una personalidad enorme y compleja, Carvajal ha producido durante su carrera una interesante arquitectura tectónica de fundamentación geométrica que dio lugar a multitud de obras y antes de ellas también a multitud de dibujos arquitectónicos impresionantes, con cotas en el agua, como alguien dijo una vez. Con premios y reconocimientos innombrables se implicó también en nuestras instituciones, tomando responsabilidades. Fue catedrático de proyectos en Madrid y en Navarra hasta 1991. Era director de la Escuela Superior de Arquitectura de Barcelona cuando yo me gradué en el 1974 y fue también decano del Colegio de Arquitectos de Madrid entre 1971 y 1975. Recordaba Javier Carvajal a menudo cómo un día Álvaro Aalto le dijo: lo que importa es servir y resolver problemas, no servirse de ellos ni crearlos. Muy adentrados ya en el siglo XXI, este es, según creo, y continúa siendo nuestro reto, el reto de la profesión de arquitecto. Muchas gracias, pues, a Javier Carvajal y muchas gracias a todos. Buenas tardes. Después de la presentación de don Luis Maldonado y de don Jordi Udell, simplemente les voy a dar un poco el programa en que consiste este acto. Este acto me lo reúne aquí presente para rendir homenaje a la huella de un maestro, como comenta el póster y la portada del libro que se os ha presentado. Hablamos de la huella de un maestro, primero porque somos, en efecto, parte de ella. Y porque con nuestra presencia mostramos que sabemos valorar y agradecer lo que Javier Carvajal hizo con la arquitectura y su entrega fogosa a la tarea con todo lo que sacrificó por ello, tal vez con exceso. Esto no es un homenaje exactamente, con las connotaciones nostálgicas y un tanto piadosas que a veces adquieren estos trabajos. Es un acto de reconocimiento a la labor docente y profesional de Javier Carvajal Ferrer, que es cosa bien distinta. El acto, como se ha avanzado, ha sido promovido por don Jordi Udell como presidente del Consejo Superior del Consejo de Arquitectos de España, por doña Paloma Sobrini, decana del Colegio de Arquitectos de Madrid, por Lluís Comerón, decano del Colegio de Arquitectos de Cataluña, y la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Navarra. Emprendida la iniciativa, enseguida se sumó con entusiasmo a la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid, como estamos comprobando bien en este acto, y posteriormente se adhirieron otros colegios de arquitectos, en concreto el Colegio de Canarias y la delegación en Pamplona del Colegio de Arquitectos Vasco-Navarro. Es un acto que tiene algo de desagravio y que llega un poco tarde porque el destinatario no va a poder disfrutarlo como hubiera sido justicia. La multitud que aquí nos congrega dice mucho de la importancia de la obra física e intelectual de Carvajal. Si muchos podemos considerarnos hijos con magisterio, aquí también hay nietos y casi hasta bisnietos. La obra de Javier Carvajal ya no es identificable en lo concreto, porque se ha extendido y dividido en una masa ingente de personas que lo reconocen como lo que fue, como maestro. Nos apena mucho que no pueda disfrutarlo, pero aún así hemos querido reunirnos aquí, en su casa, porque debemos, y es muy bonito que estemos presentes ahora, no solo amigos y discípulos, sino que esté también aquí representados de modo oficial el estamento académico y profesional por medio de las autoridades más relevantes de España en cada uno de esos ámbitos. Me parece aquí necesario agradecer pues, a los autobuses de alumnos y estudiantes de Pamplona que han venido a conocer, porque muchos de ellos no fueron sus discípulos siquiera, a conocer la obra de un maestro que en cierto modo a través nuestro le den bastante. Es para mí una satisfacción por ese motivo presentar este acto en el que solo va a faltar la presencia de Javier. El orden, en principio, después de lo acontecido hasta este momento, versa en la presentación por parte de Suso Aparicio, catedrático, amigo, discípulo, ayudante de Javier Carvajal,
catedrático de esta escuela, profesor invitado en la Universidad de Navarra, que va a versar una conferencia sobre la obra, sobre la personalidad de Javier Carvajal. Justo cuando quieras. Después de 2 años desde el día en que, dejando Madrid, tomé el avión que debía conducirme a Roma, parece revivir ahora la emoción de aquel primer paso. Salimos juntos 3 pensionados, 2 pintores y un arquitecto, y nuestra conversación, conocidos de la víspera, giraba una y otra vez sobre el tema común de la ciudad que debía acogernos horas más tarde. Para cada uno de nosotros, sin embargo, Roma tenía un peculiar acento, porque cada uno esperaba una lección distinta. Para mí, la lección esperada era la lección de la continuidad, y ahora, cuando pasados estos 2 años miro hacia el tiempo transcurrido, me confirmo en la idea de que esa es la lección que un arquitecto debe esperar de Italia. Iba a Roma con el firme propósito de adentrarme en la ciudad para que la ciudad, desde sus mosaicos, sus puentes, sus torres y sus cúpulas, me contara cómo se había realizado, cómo se está realizando día a día el milagro de su eterno renacer, viviendo la fidelidad al tiempo propio, el que Dios concede a cada hombre para vivirlo entero, dando fe de su propia vida. Desde el primer saludo a Roma, inolvidable Marqués de Lozoya, ¿cómo podré agradecer las paseatas romanas donde sencillamente, cordialísimamente, iban del maestro al discípulo abriéndose los tesoros de Roma en su vida cálida y rica? Desde el primer saludo a Roma fue la ciudad adentrándose en el alma, y cuando aquella primera noche, esa hora en la que el tramonto da a la urbe una luz incomparable y apoyado en el muro de la plaza de San Pedro, vi encenderse sus 1000 luces, mientras trataba, desde ese mirador invidiable de la Academia, de localizar las viejas cúpulas, las torres, los parques y las 7 colinas. Tuve conciencia clara del singular privilegio que me había sido concedido. El reglamento de la Academia, al tratar de las obligaciones de los pensionados de arquitectura, dice sencillamente: redactar una memoria de sus actividades. ¿Cuáles iban a ser esas actividades para mí en Italia? No iba a realizar una misión de formación arqueológica, terrible error que esterilizó a tantos creadores que por ese desenfoque quedaron tan solo en mediocres o hasta buenos copistas, pero que olvidaron que la arquitectura no es arqueología y que esta, en todo caso, no es sino una ilustre rama de aquella. Arquitecto hoy es dura misión. Misión de servir como los grandes arquitectos hicieron, sirviendo la tarea de configurar un mundo, de interpretar una sociedad en la que habían nacido y dando fe de su propio tiempo, el que Dios les hizo vivir, poniendo al servicio de los hombres las técnicas más actuales para que, a través de la sensibilidad, la vida les fuera más grata y más bella. Al escribir hoy estas cuartillas siento la amargura de haber dejado la ciudad, de dejar Italia, donde quedan tantos recuerdos y tantos amigos. Sin embargo, esa amargura da sentido al tiempo transcurrido. Solamente después de enamorarse de las cosas, de haberlas hecho nuestras, tienen las cosas sentido y dimensión. Una y otra vez crucé el Palatino y los foros, entré en el Coloseo y en la joya sin precio del Panteón. En las termas o en el Teatro de Marcelo, la Roma de la República y la del Imperio está ahí, próxima a nosotros, contemporánea casi. Grandiosa en sus imponentes ruinas, los nombres de los césares resuenan familiares en Roma como cosa de hoy, porque en Roma el tiempo no pasa ni aplasta, fluye tan solo dulcemente. Así, viejas cosas llegan a ser como queridos amigos, sin secretos, todo emoción. Roma es, está repetido, amanecer continuo. Y cuando se cree conocer ya a Roma, otra Roma nueva nos aguarda con sorpresa. La República y el Imperio pudieron morir, pero Roma amaneció de nuevo. Si no se construyeron basílicas y teatros, se levantaron torres e iglesias, Santa Sabina, Santa María en Cosmedín, San Paolo y San Giovanni, letanía interminable de las torres del 300. Si no fueron los dioses rodeados de caballos y ninfas en negro y en blanco los que conjuraron las piedras a juntarse, fue más tarde el Dios único, la Virgen y los santos los que en los ábsides hicieron brillar las policromías de los mosaicos renacidos. Roma no es como París, unitaria y cerrada, ciudad perfecta y terminada. Es un devenir constante, polimorfa y maravillosa. Roma es rural en la Vía Apia y en los retazos de bosques perdidos entre sus calles y Palatina en sus corsos, Doria, Colonna, Borghese, Venecia o Quirinal. Roma es pagana en sus foros, tanto como cristiana en la cúpula de Miguel Ángel, renacentista y medieval, barroca y clásica. Estuve en estudios de arquitectos de Renzi, Muratori, Paniconi, Libera, Pediconi, Vanucci y Ridolfi. Recorrí con la mirada los nuevos conjuntos residenciales de San Paolo, Tuscolano y Tiburtino, las unidades residenciales de Ostia, los centros del Monte Mario, de Viña Clara, entre otros, y pude constatar la vigorosa iniciativa que en este orden social se está llevando a cabo.
entré en contacto con INA Casa, Instituto Nacional de Aseguración Casa, y pude conocer la estructura en marcha y la obra en el campo de la arquitectura social que se está haciendo en Italia. Tomé relación con elementos de la Facultad de Arquitectura, con profesores y alumnos. Pude visitar exposiciones internacionales de arquitectura alemana y americana y también otras excepcionales, como la de arte sacro alemán o la de arte persa, exposiciones nacionales italianas de tanta consideración para tomar el pulso al arte contemporáneo, como la Quadriennale, sin hacer mención de las infinitas exposiciones menores que tienen lugar en Roma regularmente. Visité museos y galerías, capaces de hacer cada una de por sí ilustre a cualquier vieja ciudad de Europa. Los días pasan rápidos y un año es escaso para quien en su curso quiera llevarse una visión total y fructífera de Italia. Había que salir de Roma. Y fui a Florencia, luego he vuelto muchas veces y prometo volver de nuevo. Desde la plaza del Palacio Viejo hasta el Duomo, desde la Santa Croce hasta Santa María Novella, Florencia es una canción. Es aquí donde el fino señorío del Renacimiento está vivo y tenso desde los Uffizi de Vasari hasta los Innocenti de Brunelleschi. Todo ese mundo puro y limpio del Renacimiento me aguardaba. Capilla Medicea, Logia dei Lanci, Giotto y Orcaña, Jardines de Boboli, San Miniato, Fiesole en lo alto y en el centro, frente a frente, el campanil y la torre. Quien no haya escuchado desde el Piazzale Camino de San Miniato las campanas de Florencia sobre el Arno, no diga que conoció Italia. Visité sus palacios, sus iglesias, sus colecciones y el convento de San Marcos, donde Fray Angélico sonríe desde sus muros. Florencia necesita ser conocida íntimamente y para eso no es suficiente ir una vez. Hay que, con la mirada de turista y el paso elástico, hay que andar despacio, asomarse a ese mundo más pequeño del que no hablan las guías, el mundo de las pequeñas callejas que rodean el Puente Viejo, el de los palacios casi anónimos de la calle Tornabuoni, el de los rincones que hablan del Dante donde conoció a Beatriz, donde pasando sobre el puente lanzó su mirada amorosa de despedida sobre el Arno. Fue más tarde, al final de mi estancia en Roma, cuando al fin surgió la coyuntura de edificar algo en la ciudad, el Panteón de Españoles en el cementerio de Campo de Verano. Dibujé por las calles de Roma, leí, estudié, porque aunque muchos no entiendan o se esfuercen por no hacerlo, para que una semilla sea un día una espiga es preciso que crezca, también callada hacia adentro, bajo la tierra, sin fruto aparente, hundiendo raíces. En Milán encontré un mentor de excepción, Gio Ponti, uno de los mayores prestigios italianos, por no decir el mayor de la hora presente. Con una cordialidad y afecto hacia el español extraordinaria, dentro naturalmente de un agudo y libre sentido crítico, fue mi introductor y guía, puso a mi disposición su estudio y acepté su invitación gozosamente. Con él dejo en Milán un gran amigo. Crucé Nápoles hacia Pompeya y Ercolano a revivir las ciudades muertas. Paseando por las calles de la abundancia, entrando en la casa del fauno de los amorcillos dorados, en la Villa de los Misterios me parecía como si aguardara en cualquier recodo las voces del tabernero o del patricio sorprendidos, como yo, por el repentino fin de la ciudad. Asombrosa Italia. Seguí hacia el sur, hacia Paestum. También ahí el impacto es tremendo. La Magna Grecia ha dejado sobre Italia el regalo de sus asombrosas construcciones, casi intactas, rotundas y vigorosas. El sol se quiebra en las aristas de las columnas cuando llego y parece que los viejos templos resplandecen de oro en sus piedras tostadas, como tres colosos sobre la llanura. El templo de Poseidón, la basílica y el templo de Ceres nos golpea la imaginación con su acento lejano, más viejo aún que la palabra Roma. Era preciso verlo. De nada sirve conocer sobre los libros, de nada sirve saber que las cosas existen. Es preciso fundirse con ellas, verlas, tocarlas, acariciarlas casi, para captar la plenitud de su belleza y la lección de otros hombres que se afanaron para que nosotros tengamos conciencia de la necesidad de nuestro esfuerzo. Fue precisamente en esas fechas cuando se hizo el encargo del Panteón de Españoles en Roma, realizado más tarde con mi compañero de pensión, el arquitecto José García de Paredes, y el escultor también pensionado Joaquín Donaire. Y fue también entonces cuando los días de ese primer año llegan a su término, cuando llegó con ellos el encargo oficial de proyectar y dirigir el pabellón español de la 11ª Trienal de Milán. Parece que vivo de nuevo esos últimos días de octubre, que fueron también los últimos de mi año italiano. Y repasando como en un examen de conciencia los días transcurridos, creo sinceramente que han de pesar en mi formación de arquitecto, que no es sino mi peculiar manera de ser hombre. Hay que captar en un mundo que se empequeñece el esfuerzo de los hombres que trabajan en ciudades distintas, pero unidos en un común esfuerzo. No importa tanto copiar con exquisito trazo la hoja de acanto de un capitel truncado como captar el espíritu que anima a los hombres, y hay que hacerlo por el único camino posible, el de abrir las puertas receptoras a la sensibilidad.
Hay que conseguir que nuestros arquitectos de hoy sean capaces de captar la belleza de un paisaje, el encanto de una música, el oculto mensaje de una columna partida sobre la campiña, porque el mundo del arte, del cual el arquitecto plenamente participa, no es un mundo de compartimentos estancos, sino un mundo total y armonioso. En el segundo año de mi pensión me propuse visitar todos los países de Europa para ver de cerca lo que en revistas y libros despierta desde el papel la imaginación de todo estudiante inquieto. El objetivo fue cubierto casi totalmente. Portugal, Inglaterra, Francia, Alemania, Suiza y Finlandia son los nombres incorporados a mi cuaderno de bitácora. ¿Cómo carecen de fundamento en la experiencia del conocimiento directo de Europa los temores provincianos del peligro de un internacionalismo inexistente? Lo que existe, pujante y vigorosa, es una manera de ser europea que en los momentos estelares de su cultura ha hablado con la misma voz desde Finisterre hasta los bosques de abetos de Finlandia. Es esta común cultura la que ha dado a la humanidad sus cumbres más prestigiosas. El románico, el gótico, el renacimiento, el barroco o el neoclásico no son sino etapas quemadas buscando en cada momento la expresión más idónea de sus momentos político, social y técnico. Es Europa la que hace 2 milenios ha creado las formas de cultura capaces de trascender razas y que aún hoy, rota por 1000 guerras, angustiada ante un futuro incierto, ofrece de nuevo al mundo su espíritu creador. ¿No es acaso Alemania la cuna de esa nueva arquitectura sobria, clara, limpia, donde el nombre de Emil Ludwig van der Rohe es como un hito de nuestro tiempo? ¿No es un suizo, Le Corbusier, quien en Francia, Marsella o Nantes eleva los bloques impresionantes de sus unidades discutidas, cerebrales y teóricas, pero siempre geniales, presentimiento y expresión de un futuro por venir, quien al mismo tiempo está construyendo la capital de la India? ¿No es acaso un austríaco Neutra quien ha construido las más bellas residencias de todos los tiempos y ha creado una de las más limpias arquitecturas de América? ¿No es acaso Marcel Breuer, el arquitecto europeo, serio y consciente, autor de ese magnífico palacio que ha de albergar la nueva sede de la UNESCO, síntesis de la cultura de nuestros días en París? Son nombres europeos los que hoy siguen dando su tono al mundo. Le Corbusier es un arquitecto sembrador de inquietudes y caminos, que no pretende tal vez con la arquitectura brutal y contundente que sin duda ha de quedar como prototipo de nuestro siglo angustioso, más que desvelar un mundo presentido. En París, donde en estos días se va a inaugurar el más sugestivo palacio de nuestra época, Breuer ha conseguido que el hormigón armado ocupe ya para siempre un lugar preeminente entre los más nobles materiales que un arquitecto contemporáneo pueda manejar. En este palacio, sede de la UNESCO, se han dado cita, como era de rigor que así fuera, los mayores maestros del arte contemporáneo. Picasso, Miró, Noguchi, Calder, Moore tienen en él el lugar que les corresponde como abanderados del arte nuevo, que ya empiezan a serlo para entrar en una mayoría de edad con esfuerzo conquistada. Fui a Inglaterra invitado por la Sociedad Hispánica de Oxford para dar una conferencia sobre arquitectura española. La cordialidad e interés que por las cosas de España encontré en todo el mundo pone una vez más de manifiesto cómo el contacto humano directo, saltando por encima de prejuicios históricos y actitudes políticas y colectivas, es la manera de que los pueblos se conozcan y hacer posible una vez más que la Sinfonía de Europa no se rompa contra un muro de incomprensiones y recelos. Viena es una de las grandes palabras que se pueden pronunciar en Europa. Viena es Europa misma. Aquí, entre las torres de San Esteban y el castillo Belvedere, junto al Hofburg y el Schönbrunn, se comprende Europa y se comprende también el drama que supuso para toda una cultura, para todo un modo de vida, la desaparición del imperio de los Habsburgo. Milán fue en este segundo año un capítulo renovado del año anterior. El encargo de organizar, proyectar y dirigir el Pabellón de España en la 11ª trienal, conjuntamente con García de Paredes, me obligó a rápidos viajes a España para tomar contacto con la Dirección General de Relaciones Culturales, con los expositores y con las casas que deberían proporcionar el material del montaje. Se logró una vez más para España la medalla de oro y así, por tercera vez, Coderch, Molezzún y nosotros teníamos la alegría de ofrecerle a través de nuestro esfuerzo su presencia dentro del cuadro de honor de un certamen tan representativo como la Trienal milanesa. De nuestros días de trabajo nació una cordial amistad con algunos de los artistas finlandeses encargados del montaje de su pabellón. Tapio Virkala, Ruth Brick, Timo Sarpaneva y Gumerus nos animaron a visitar Finlandia, ofreciéndose a ser nuestros guías y enseñarnos cuanto se está haciendo allí en el campo de las artes aplicadas a industriales. De la proposición salió la decisión y a primeros de agosto me reuní con José María García de Paredes y Joaquín Vaquero Turcios en Mannheim para iniciar el viaje que tenía por objetivo Helsinki. Nuestra visita al estudio de Álvaro Aalto y a sus obras nos pusieron en contacto con una de las personalidades más acusadas del momento actual arquitectónico. Sus edificios tienen la juventud de sus primeras obras y una pléyade de jóvenes arquitectos que veneran al maestro están dando ya frutos de una arquitectura madura, personalísima y de una gran sensibilidad.
Madame Wilschen, auténtica mecenas de la actividad artística finlandesa, nos invitó a su casa de Pori, la famosísima Villa Mairea, obra maestra del genio de Álvar Aalto. A través del Báltico, de nuevo, regresamos a Copenhague y de ahí, ya por carretera, otra vez a Hamburgo. Es ahora cuando surge ante mí el recuerdo de la tragedia espantosa de Berlín. Si verdaderamente las artes son la expresión de un tiempo triste, expresión es el Berlín oriental. Del Tercer Reich solo quedan en pie mutiladas las impresionantes construcciones de estadio, dando fe de un tiempo que con todos sus tremendos errores tuvo, sin embargo, un brillo de innegable grandeza. Visitamos cuanto es posible para ver los dos Berlines y con el alma encogida de angustia nos alejamos de esa tan martirizada ciudad. Al salir cruzamos ante la llama encendida sobre un pequeño monumento. Esta llama se apagará tan solo el día, dice la inscripción, en que Alemania haya recuperado su unidad. De Berlín fuimos a Braunschweig y de aquí por Hannover, deshaciendo el camino hasta Mannheim para seguir por Karlsruhe, Stuttgart, Ulm y Constanza, a través de Suiza, por Zürich, Altdorf, Andermatt y Bellinzona, Italia, cruzando la frontera por Chiasso. La pensión ha terminado. Han sido 2 años intensos de ver, de comparar, de juzgar y de aprender. 2 años que han de dejar huella en todo aquel que seriamente se haya propuesto captar la rica variedad y el esfuerzo de los hombres que con nosotros viven y que antes de nosotros trabajaron. Del arquitecto que salió de España hace 2 años, a poco de terminar su carrera, deseoso de conocer y aprender, del arquitecto que todo lo había aprendido en los libros, al que hoy regresa, hay una diferencia profunda. Las cosas vistas alcanzan su verdadera magnitud, ocupan su sitio, y en tanto que unas se adelantan hacia primer plano, otras van desapareciendo hacia planos más lejanos. Conocer a otros hombres que con esfuerzo y tesón fueron abriendo camino a través de la incomprensión que les rodeaba, luchando con dificultades que muchas veces se les aparecieron como insuperables, y ver cómo de su voluntad sin flaquezas ha salido hoy una realidad nueva, es tal vez la mayor enseñanza que puede recibir quien aspira, en la medida de sus fuerzas, a recorrer parecidos caminos. Excelentísimo señor director de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, excelentísimo señor director de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Navarra, excelentísimo señor presidente del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España, excelentísimos señores decanos de los Colegios Oficiales de Arquitectos de Madrid y Cataluña, excelentísimos e ilustrísimos señores, claustro académico y alumnos, señoras y señores. He creído pertinente comenzar mi intervención no con mis propias palabras, sino con algunas de la memoria realizada en 1957 por Javier Carvajal Ferrer, con motivo de la pensión de arquitectura en la Academia de Roma, y cuya aportación inédita a este acto no es un mérito mío, sino del profesor de esta escuela, Héctor Fernández Elorza. Tanto por edad como por dignidad y gobierno, estoy seguro de no ser la persona más cualificada para hablar de Javier Carvajal Ferrer. Sin embargo, da la circunstancia de que otras personas más relevantes que yo no puedan hacerlo, y habiéndomelo pedido el organizador de este homenaje, acepto este honor con sumo agrado por razones de cariño y de justicia. Mi intervención no pretende en modo alguno realizar un ensayo profundo sobre la obra de Carvajal, pues ello requiere de una labor titánica y no he dispuesto el tiempo suficiente para ello. Además, a buen seguro que el libro que hoy se presenta contiene dichos pensamientos. Estas palabras quieren ser las de un médium que ha sido testigo de la labor docente, investigadora y profesional de este arquitecto durante algunos años. He querido que, en primer lugar, sea el maestro quien hable con sus propias palabras en esta intervención, porque yo no he venido a hablar de Carvajal, he venido a que hable Carvajal. En segundo lugar, las personas que compartieron en su cátedra la responsabilidad docente. Por último, apuntaré alguna anécdota, como alumno y recién arquitecto testigo de aquellos años 80, que ayude a esbozar su semblanza. Como la mayoría de mi generación, conocí a Javier Carvajal a los 10 años. A través del libro de Historia de Primero de Bachillerato de Anaya, en efecto, en aquella última página del libro, un poco más allá de Picasso y Miró, al final de la página donde figuraban Le Corbusier y Oscar Niemeyer, aparecían 3 representantes de la arquitectura contemporánea de los 60, Miguel Fisac, Francisco Javier Saez de Oiza y Javier Carvajal. Y es que al cabo de los años he podido constatar que la mayor difusión, incluida la de la arquitectura, no es la que provocan las revistas especializadas, sino los libros, sobre todo los libros de texto, y muy especialmente los generalistas que se destinan a los niños. Tuvieron que transcurrir 10 años más hasta poder conocer personalmente en las aulas de esta escuela a don Javier, donde era catedrático de proyectos, incluyendo como tal al de elementos de composición, que se podían contar con los dedos de una mano. Fernández Alba, Carvajal, Vázquez de Castro y Oiza,
Poco después se sumarían a esta lista Juan Daniel Fullaondo, Juan Navarro Valdeeg y Alberto Campo Baeza. Las clases de Carvajal eran ágiles y profundas. Tengo vivas en la memoria muchas de ellas. Recuerdo cómo en una corrección pública, ante una explicación sin duda farragosa del proyecto por parte del alumno, le preguntó con cierta sorna si pensaba que era indispensable remontarse a la prehistoria para la explicación del proyecto. Ante su respuesta afirmativa, don Javier sonrió porque Carvajal tenía y tiene un fino sentido del humor. En otra ocasión, a propósito del comentario de otro proyecto, nos enseñó un proverbio árabe que desde entonces nunca he olvidado. El proverbio aproximadamente dice que cuando llegues a un sitio nunca digas que sabes porque te preguntarán hasta que no sepas, más bien di que no sabes y te enseñarán hasta que sepas. Su carácter vehemente e impetuoso hacía que todos, profesores y alumnos, le tuviéramos respeto, pero sin que éste empañara nunca la percepción que se tenía entre sus alumnos de la justicia y pertinencia de sus juicios arquitectónicos. En palabras del profesor Vicens, la personalidad multifacética, vehemente, apasionante y batalladora de Javier Carvajal se exhibe sin embozos en el ámbito que proyecta para sí mismo. Su profundo conocimiento de la historia desemboca en la optimista concepción del presente como aportación enriquecedora, nunca como añoranza de un pasado que siempre fue peor. Sus citas son homenajes a una civilización que ama porque comprende. Javier Carvajal es un humanista, en el más pleno sentido de la palabra. No es frecuente un profesor que era capaz de relacionar la utilitas vitruviana con el sentido tomista de la equidad. Y esto sucedía cuando decía en clase que el arquitecto no debería construir programas funcionales iguales para todos los hombres, sino que la arquitectura debe tratar de dar a cada persona aquello que necesita. La arquitectura debe conseguir la felicidad para el hombre, subrayaba en su discurso inaugural del curso académico 1980-1981 de la Universidad de Navarra. También nosotros, arquitectos, quisiéramos ser humanistas, de un renacido humanismo, para dar a los hombres no esquemáticas respuestas a esquematizados deseos, sino lugares donde la vida fluya rica y feliz, donde el encuentro y la vida no se plieguen al dictado de la función y de la técnica. Sirviéndonos de las artes, de las ciencias y de las técnicas en una visión integrada al servicio del hombre para hacerle más feliz y más plenamente hombre, colocando a las ciencias, a las técnicas y al arte en el lugar que les impone esa felicidad que perseguimos y no haciendo de ellas objeto y fin de nuestro quehacer, cárcel y yugo. Si la universidad en su concepto y significado es universalidad de conocimientos integrados y no confluencia de estudios parciales, cosa que no siempre ocurre porque consciente o inconscientemente demasiadas veces lo olvidamos, la universidad debe ser el campo propio y propicio para abordar y dar respuesta a la demanda de certezas que el hombre ansía. En aquellos años 80, el Tribunal de Proyectos fin de carrera de esta escuela lo formaban Francisco Javier Sainz de Oiza, Javier Carvajal, Antonio Vázquez de Castro y Juan Daniel Fullaondo. Un jurado que, visto retrospectivamente, era de verdadera excepción en todos y cada uno de sus miembros. Al terminar la carrera con ese tribunal se me descubrió una nueva faceta de don Javier. Más allá de su labor docente, que podría parecer distante, el maestro se reveló como una persona accesible y cercana, un compañero de excepcional experiencia a quien se podía llamar y preguntar. Y quiero decir esto con el énfasis suficiente. De quien ha comprobado cómo las personas de verdadera valía casi siempre coinciden con esta generosa disposición, mientras que algunas aplaudidas mediocridades necesitan parapetarse tras colaboradores y secretarias interminables. Carvajal, al que yo conocí con secretaria y conductor, siempre se ponía al teléfono o contestaba las llamadas de sus alumnos. Unos alumnos que, como yo, siempre llamábamos para pedirle algo, una carta de presentación para los miembros del Tribunal de Selección de la Academia de Roma, un consejo para construir con hormigón armado, su participación en algún ciclo de conferencias, etc. Y es que Javier Carvajal fue el primero que nos hizo conocer, al hablar con tanto entusiasmo, lo que era la Academia de Roma, en la que él ha sido uno de sus más ilustres pensionados. En mi caso, además, escribió una carta presentándome como candidato. Recuerdo cuando, al ir a recoger esta carta, conocí por primera vez su estudio en la calle Goya número 7, un ático en plena Plaza de Colón mirando la Biblioteca Nacional. La sala de espera estaba llena de títulos y honores capaces de hacer menguar a cualquier cliente. En su despacho, abierto sobre la citada plaza, había una gran mesa de dibujo sobre la que él estaba volcado, lápiz en mano, colocándose y quitándose las gafas continuamente. Al verme de pie allí, en su Santa Santorum, dejó todo y, sin ninguna prisa, comenzamos a hablar de Roma. Algo parecido a lo anteriormente escrito debió pensar Campo Baeza, a quien pertenece el puesto que ocupo hoy yo aquí ahora,
pero no puede hacerlo por estar en un año sabático en Nueva York, al escribir en su texto de 1996, El aire cincelado, la arquitectura de Javier Carvajal. En resumen, todos los premios, todos los cargos todos los encargos, todas las publicaciones, todos los reconocimientos. Pero esto ya se sabe en nuestro país, es más que peligroso, imperdonable. Y de repente se hizo un largo silencio que él positivamente ha descrito como de exilio interior, y luego la luz, y en todo este tiempo y siempre su callada dedicación a la enseñanza. Más adelante, frecuenté el estudio durante unos 15 días, que fue el tiempo durante el cual algunos exalumnos suyos colaboramos con él en la realización de un concurso restringido, la rehabilitación del acceso y las oficinas que la cadena SER tenía y tiene en la Gran Vía madrileña, concurso en el que resultó vencedor. Aunque no volví a trabajar para él, seguí viéndole con asiduidad aquellos años previos a que yo fijara a finales de los 80 la residencia fuera de España. Siempre se interesaba por las ocupaciones académicas, profesionales e investigadoras de sus alumnos. Por ello, años después fue el presidente del tribunal que calificó mi tesis doctoral, en cuyo acto de lectura volvió a dar muestra de su generosidad y magnanimidad con sus positivos, acertados y sugerentes comentarios. La última vez que visité en su estudio a don Javier fue para pedirle consejo con motivo de la construcción de mi primera obra. Un consejo que solicité sucesivamente de él y de Miguel Fisac, y que no era otro que me dijeran sus recetas para ejecutar el hormigón armado. Carvajal y Fisac habían construido los hormigones más soberbios que yo conocía y quería que me enseñaran cómo hacerlos. Los dos lo hicieron. Don Javier me habló de los sistemas de encofrado, de las plantas de hormigón, del hormigón hecho a mano, del agua y de su absorción del encofrado, etc. Pero quizá la imagen más nítida que recuerdo es de aquellos años 80, cuando siendo yo un joven miembro de la Comisión de Cultura del Colegio de Arquitectos de Madrid, organizamos con ocasión de la Feria Arco los diálogos en vanguardia en los que se establecía un coloquio entre un arquitecto relevante y una personalidad de otra de las artes. Carvajal, como siempre receptivo y disponible, entabló una inteligente conversación llena de conocimiento con Andrea Dodorico sobre arquitectura y teatro. Entonces, como sigue sucediendo hoy, casi siempre inauguraciones y conferencias, esta noche es una excepción, tenían lugar los jueves por la tarde. Esta circunstancia hacía que Carvajal pusiera siempre la misma pega. A las 9 me tengo que ir, porque si no, no cojo el tren de las 9:30 a Pamplona. Ya lo sabíamos, y le apurábamos lo suficiente sabiendo que le llevaríamos en moto muchas veces a la estación directamente. Y es que sus clases en Pamplona eran algo sagrado para él. Me consta que ir a Navarra no era tanto una obligación docente como ir a disfrutar dando clases, desconectando del ritmo madrileño. Al coincidir el centenario del nacimiento de Le Corbusier con la pertenencia a la Comisión de Cultura del Colegio de Arquitectos de Madrid, de un grupo de compañeros de la escuela organizamos un ciclo de conferencias para la conmemoración de la efeméride, para el que pedimos al profesor Carvajal que impartiera la conferencia de clausura. Como les he dicho al comienzo, no me gustaría ser el protagonista de mi participación hoy aquí, sino un mero intermediario. Es por ello que, al igual que ha sido el propio Carvajal quien con sus palabras ha iniciado esta intervención, querría que la misma no terminara con las mías, sino con las del maestro, hablando de Le Corbusier, extraídas de esa conferencia impartida en el COAN en junio de 1987. Aunque el vídeo no sea de excelente calidad, creo que es importante proyectarlo, más por lo que él se dice. Es un testimonio que no se ha visto, yo creo, hasta este momento, hace 30 años después de las palabras iniciales de la Academia de Roma. Hacemos bastante. Entonces, yo lo único que me gustaría decir es que me alegro de que hoy no sea jueves. Lo digo por el tren, que sale siempre a las 9:30. Entonces, bueno, que le podamos tener un poquito más y que estoy seguro que va a ser una clausura pues, a este ciclo de Le Corbusier brillante como siempre. Bueno, yo quiero agradecer a los conferenciantes que han asistido al ciclo de Le Corbusier, que como sabéis se inauguró el 18 de diciembre con una conferencia dictada por don Francisco Javier Sáenz de Oiza, titulada Le Corbusier, inventor de arquitecturas, y que vamos a cerrar con don Javier Carvajal Ferrer, que titula su conferencia La herencia de Le Corbusier. Nos han parecido dos títulos que pueden encuadrar muy bien las demás conferencias que se han desarrollado en el colegio. Nos congratula mucho ver que habéis venido a esta convocatoria nuestra.
Entonces, como Javier no necesita presentación, le vamos a dejar ya, no ese que se marche. Bueno. Un poquito de agua, ¿no? Bien, yo para empezar quiero darle las gracias a todos ustedes, a todos vosotros, mis queridos amigos, y cuando digo vosotros digo desde mis queridísimos amigos mayores que yo en dignidad de gobierno, concretamente a Luis Blanco Soler, a quien he saludado al entrar y que realmente pues me emociona mucho tener entre mis oyentes y me coarta porque sé lo mucho que sabe, sé lo mucho que es actor de alguna forma de lo que vamos a hablar, y también mis otros amigos, los recién llegados a la arquitectura, los recién incorporados a esta enorme emoción que es construir un mundo nuevo, y que todavía en la escuela pues naturalmente perciben ya esa especie de gran aventura, que es lo que Le Corbusier tal vez le hubiera gustado hablar con vosotros. A Le Corbusier no le hubiera gustado nada hablar de Le Corbusier. A Le Corbusier le hubiera gustado hablar de arquitectura y sobre todo le hubiera encantado, le hubiera gustado levantar en vosotros el entusiasmo, que es lo que hizo toda su vida, con esa cosa maravillosa, con esa prosa extraordinaria, que tal vez sea alguno de los grandes factores que caracterizan al mayor arquitecto de los tiempos modernos. Es absurdo a estas alturas de su centenario, a estas alturas de las muchas celebraciones, de las muchas actuaciones de todo tipo, de exposiciones, de conferencias, de charlas que sobre Le Corbusier se han dado, intentar ni siquiera hacer un apunte más de Le Corbusier. No tendría ningún sentido. Y naturalmente no seré yo quien intente hacer un nuevo apunte de Le Corbusier, ni hacer tampoco recuento de aquellas cosas que hizo, de aquellas cosas que realmente nos dieron pistas y caminos para abrir un mundo distinto del que hasta nosotros nos encontramos. No tiene sentido, entre otras cosas no tiene sentido, no tanto ya por lo mucho que habéis hablado de él, por lo mucho que hemos hablado todos de él, por lo mucho que hemos revivido su aventura, sino porque Le Corbusier está vivo entre nosotros. Le Corbusier no es ni un hito aislado, del cual por erudición se puede recurrir a él, pues para celebrar lo que sea como acontecimiento de algo que está ahí, pero que está congelado, que ha pasado naturalmente a la categoría de los mitos consagrados, sino que está vivo, vivo en cada uno de vosotros, no ya vivo en aquellos que le conocieron, no vivo en aquellos que de alguna forma aprendieron de él la aventura de la arquitectura, vivo en cada uno de los arquitectos que sin saberlo no serían ellos mismos si este gran hombre no hubiera existido. La herencia de Le Corbusier, por tanto, no es un depósito al cual podamos ir a buscar, como quien va a buscar a un almacén, a un repertorio determinado para un momento salir de un apuro. Está en nosotros, como están los genes casi que nos dan vida, porque cada vez que hablamos la boca, cada vez que abrimos naturalmente nuestra inteligencia frente a un problema de arquitectura, está Le Corbusier. Ni siquiera quienes le niegan son ajenos a esa gran herencia que es hoy día un patrimonio compartido. Le Corbusier sigue siendo un mito, pero también diríamos que en cierta manera es un desconocido, como lo son casi todos los mitos, que por serlo se arropan como en una entidad específica que les acolcha de la realidad. Le Corbusier en cierta manera es un desconocido, porque todavía hoy cuando nos preguntamos por su obra encontramos como grandes contradicciones. Parece como esta mañana mismo, sin ir más lejos, hablaba yo de Le Corbusier y alguien, arquitecto, me decía, ¿no te parece a ti que en Le Corbusier hay como una negación de él mismo en el último periodo de su obra? Esa pregunta indica que sigue siendo un desconocido. Yo no lo creo en absoluto. Creo que efectivamente Le Corbusier, hacedor de arquitecturas, como decía, o inventor de arquitecturas, como decía Paco en el momento en que se empezó este curso, no solamente es porque invente él, en distintos momentos de su vida, arquitecturas distintas, formas distintas, sino porque nos ha trazado la pauta capaz de generar en nosotros, los que ya no estamos conviviendo con él, arquitecturas nuevas que aún contradiciendo formalmente determinados momentos de su quehacer arquitectónico, le afirman. Le Corbusier
ese perfecto desconocido también lo fue para mí. Y lo fui descubriendo de 1000 maneras distintas. Yo le conocí físicamente un año antes de su muerte. Un año antes de su muerte yo tuve el deseo de conocerle. No tenía tal vez nada que hablar con él, solamente en el sentido de que no había ningún trabajo que hacer, ninguna conferencia que hacer, no había nada que hacer, había solamente el deseo realmente de conocer a ese hombre mítico que ha marcado con su nombre todo un siglo de arquitectura y que sin duda alguna en ese centenario, hay que decirlo, sobre todo porque hay que decirlo muy claro, hoy se nos dibuja como el más grande arquitecto de la modernidad. Le conocí un año antes de su muerte, en 1964, me impresionó mucho. Recuerdo que cuando yo estuve de pensionado en Roma, al final había que hacer una memoria sobre lo que habíamos hecho. Y yo decía, entre las cosas que decía de mi memoria, que había podido conocer, gracias a la pensión de Roma, a los más grandes arquitectos de mi tiempo. Me había permitido viajar, me había permitido hablar con mucha gente. Y por una especie de enorme interés de conocer que creo que tengo y he tenido desde chico, pues he conseguido eso en gran medida, conocerlos a todos, a Wright, a Aalto, a Mies van der Rohe, a Le Corbusier, y me impresionó mucho, porque una vez más me confirmó algo importante. La diferencia fundamental entre un gran arquitecto y uno que no lo es, está en la seguridad de lo que quieren, y nada más. Saben lo que quieren y lo persiguen, con enorme esfuerzo y tesón, y para eso arrollan lo que haga falta, pero no son distintos de nosotros. Y Le Corbusier no era tampoco distinto de nosotros y me habló con inmensa amargura de su historia de arquitecto. Me dijo, no se confunda usted. Sí, yo sé que soy un mito, yo sé que ustedes en las escuelas hablan de mí tal y cual, pero la verdad verdadera es que mi obra mejor está sin hacer. Que nada de lo que para mí era importante he conseguido haberlo hecho. Que los políticos no me entendieron nunca. Que los municipios me pusieron trabas. Que los clientes solamente cuando había lucro por medio atendían a mis razones. Cuando yo le decía, no es así, tal. Sí, mire usted. El Palacio de las Naciones no salió a flote. Y no hubo forma de hacerlo que prosperara. Pero tampoco hubo posibilidad de construir el Soviet Supremo de Moscú. El plan Bazin no pasó nada más que es una propuesta. La Villa Radios jamás se consiguió hacer. El Palacio de las Naciones, cuando parecía que ya estaba todo superado y que yo era el llamado a hacerlo, no lo hice. Y el proyecto mío lo deformaron, entre Bolas y Harrison. Yo no lo hice. Cuando años después, se plantea el tema de hacer el Palacio de la UNESCO en París, no se me llama. Y no solamente no se me llama, sino que se me mete en el comité del Palacio de la UNESCO para que yo no pudiera aportar mi propuesta. No, lo importante de mi vida yo no lo he hecho. Le Corbusier ha hecho una gran obra, pero indudablemente, revisando con él, junto con él, las cosas que no hizo, realmente asombra la capacidad de voluntad de ese hombre que preparó para ustedes y para mí, para todos nosotros, vías de futuro. Le Corbusier es un gran arquitecto. Yo le conocí, pero también le conocí antes. Yo recuerdo que le conocí mucho antes, cuando era un niño y estaba enfermo en la cama durante los años de la guerra y no tenía juguetes para jugar. Le conocí entonces, le conocí en las páginas de blanco y negro, que yo intuitivamente recortaba para luego dibujarlas en cartón, pegarlas y armar arquitecturas que después, muy a posteriori, he sabido que eran de él. Descubrí a Le Corbusier en el último año de mi carrera, cuando en el Rastro de Madrid compré una arquitectura de Juduy de la biblioteca de Bergamín y de repente vi publicada aquella obra que en la escuela no se nos había explicado. Y conocí, por lo tanto, en Le Corbusier, poco a poco, a través de imágenes deformadas, hasta que lo descubrí, yo creo que totalmente, en la exposición de Berlín del año 1957, donde coincidí por casualidad una gran exposición de Le Corbusier, donde al lado de unas maquetas prodigiosas, de madera, preciosas, de dibujos espléndidos,
se exponía también la obra de escultura y de pintura de Le Corbusier. Ahí estaba muy clara una faceta que no se ha afirmado bastante. Le Corbusier, hay tres Le Corbusiers. Hay el Le Corbusier de la polémica, el Le Corbusier de la idea, que quiere plantear una teoría, que quiere abrir un camino y que para hacerlo no duda en absoluto en ir contra casi la lógica que él pregona en sus afirmaciones. Luego hablaremos del tema. Es uno de los grandes Le Corbusier, el polémico de la nueva arquitectura. Este fabuloso escritor, este fabuloso defensor de ideas. Ese hombre que ha arrastrado a juventudes, no una, sino muchas generaciones de gente joven, con su palabra, aparte de con su imagen. Está el arquitecto Le Corbusier, el de las obras de arquitectura, que realmente nos asombra y sin sus escritos seguía siendo asombrosas. Esa arquitectura realmente que marca un hito en la arquitectura de Occidente, que es como decir la arquitectura del mundo. Sí, ya sé, y luego haremos un poco el recorrido para pillar todo el tema de la herencia, de su formación, de sus maestros, de sus amigos, de sus colaboradores, porque hoy me interesa más este aspecto humano de Le Corbusier que no la noticia de su obra que todos conocéis de sobras. Y finalmente estaba el tercer Le Corbusier, que para mí es la gran revelación, el de sus dibujos y el de su escultura. En la escultura y en los dibujos de Le Corbusier estaba clarísimo el principio del sentimiento. No es un arte de la razón. En Mies podemos percibir mucho más la vía de la razón que del sentimiento. Que duda cabe que en la formalización de la arquitectura de Mies, justamente labrada a través de esa actitud de la razón, encontramos también la emoción de la belleza pura. Pero en Le Corbusier es distinto. En Le Corbusier su escultura y su pintura no hacen ninguna invocación a la razón y hablan solamente de una voluntad expresiva de color y de forma. Y en ese impacto, en aquella exposición del 57 para mí fue muy evidente, una pregunta se abrió camino, que no es justamente la que este profesor esta mañana me hablaba, la contradicción, sino algo más profundo. ¿Qué hay en Le Corbusier que hace que dentro de una inmensa homogeneidad se den actitudes tan diversas? Le Corbusier, yo creo que lo tengo muy claro, sobre todo después de aquella conversación larga como de 3 horas, puede que no sean tantas, puede que llegaran a ser 2:30, no creo que tuviera tanto tiempo para mí, pero fue muy larga. Me dio la impresión de que él había necesitado ser Le Corbusier para poder llegar a afirmar ser Le Corbusier. ¿Qué quiere decir esto? No es un trabalengua. No, no es un trabalengua, es algo muy sencillo. Él sabía que su mensaje de innovación no podía ser pregonado desde el anonimato o desde el silencio. Él necesitó tener una resonancia universal, necesitó tener un reconocimiento universal de su valor para poder luego afirmar la realidad de su pensamiento. Le Corbusier era un hombre profundamente inteligente y sabía que en aquel momento, en la cultura de Occidente, en la cultura de Europa de aquel momento, no había vía para el sentimiento. A nosotros es muy distinto. Después de Heidegger, después de todos los movimientos existencialistas, después de Gabriel Marcel, después de Sartre, claro que hay vía para el sentimiento, pero no lo había en los años 19, 18 y 20. La única vía era la razón.
El pensamiento occidental era un pensamiento racionalista. Y él usó del instrumento de la razón para dar, tal vez, el gran mensaje de la razón a la cual él no creía. ¿Qué quiere decir con eso? ¿O qué quiero decir con eso? ¿Que era un mistificador? ¿Que nos engañó? No, ciertamente no es eso. Él sabía algo que para nosotros es absolutamente cotidiano, gracias a él, entre otras cosas. Y es que la razón es un instrumento, pero no la medida de las cosas. Ese era el error de Occidente. El mundo nuestro actual, que indudablemente ha aprendido muchas cosas más allá del mundo de la razón, no niega la razón. Nosotros no somos antirracionales. Diríamos que somos post-racionalistas. Y no hablo solamente como arquitecto, hablo como intelectual. Nuestro mundo es un mundo anti-intelectual, anti-racional, no, es post-racional. ¿Y qué quiere decir esto? Que la razón ha descendido a su justo lugar, a ser la herramienta capaz de hacer posible la eclosión de la emoción. Como hijo de su tiempo. Y es la afirmación dogmática de que lo verdadero era lo contrario de lo falso. Nuestro mundo moderno afirma que lo contrario de la verdad profunda puede ser otra verdad profunda. Pero eso ya él no lo supo. Fue Niels Bohr que lo proclamó después de la época de Le Corbusier. Lo contrario de la verdad profunda puede ser otra verdad profunda. Ese es el auténtico maestro. Maestro no es el que deforma a su discípulo para hacer que haga lo mismo que hace él, sino el que abre puertas para que a través de la verdad, nuevas verdades busquen su camino. Siempre hemos dicho en clase muchas veces, no es mejor maestro el que más verdades explica, sino el que más puertas abre. Le Corbusier abrió infinitas puertas. Naturalmente, la tentación de todo conferenciante de arquitectura es venir provisto de diapositivas y proyectarlas. Yo reacciono visceralmente contra la televisión y contra esa especie de obsesión de solamente ver lo que se nos está explicando para sustituir imágenes. Prefiero que ustedes me acompañen en mi viaje y que a través de la imaginación vean las imágenes que ya conocen. Uno de los grandes errores, diríamos, de los planteamientos de Le Corbusier es el tema de la ciudad disgregada. Ese gran error se debe fundamentalmente a estas razones racionalistas que quieren explicar todo partiendo por partes y explicando las cosas A, B, C, D y E. No es verdad que exista una ciudad para dormir, y una ciudad para vivir, y una ciudad para gozar, y una ciudad para pasearse. Mi mano odia o ama con los mismos 5 dedos que Dios me ha dado. Y ama cuando acaricia y odia cuando apuñala, pero mi mano es la misma. Y el hombre vive en la ciudad, y no vive fraccionado y roto, y en contradicción con su propia esencia. Vive y vive gozoso en el trabajo y en el descanso y en el reposo. ¿Cómo se hace esto? Esto es vuestro reto, el mío también. Le Corbusier lo dijo ferozmente. Hay que buscar la manera de que el hombre realmente encuentre la posibilidad de vivir y dormir y alegrarse y recircular respetando su entidad profunda y no justamente violentando su realidad. Yo sé que el tema es difícil. Posiblemente de todo el planteamiento de Le Corbusier, los que más dudas nos plantean es el tema de la ciudad. Y es porque actualmente la ciudad está ahí. La ciudad está ahí. ¿Se puede plantear una salida? Yo lo creo absolutamente. Lo que pasa es que los hombres son muy torpes. Y los posmodernos nos hablan de salvar la antinomia, respetando el pasado de la ciudad y haciendo retoques y maquillajes. Si la ciudad ha muerto, si la ciudad como tal ha muerto, no quiere decir tampoco que haya que destruirla con el plan Baudin. Quiere decir que hay que crecer como los padres crecemos en los hijos. Crecemos cuando somos chicos y vamos creciendo hasta nuestros 20 años, 22 años. Y cuando no podemos crecer más, tenemos un hijo que crece.
Nosotros crecemos en ustedes. Yo no voy a hacer más arquitectura que la que ya he hecho. Yo la he aprendido de mis mayores y tengo aquí uno de mis maestros, pero indudablemente yo crezco en ustedes, como yo crecí, como ellos crecieron en mí. Y cuando la ciudad se nos hace chica, hay que inventar una ciudad distinta. Y hay que pensar que la ciudad ya no es la ciudad, sino la región. Pero hay que pensar que la región no es la región de la ciudad puntual y los pueblos de la periferia o de Alfoz, sino que la región entera funciona como ciudad, y a lo mejor un continente entero acabará funcionando como una ciudad si realmente nos damos y percatamos cuenta de que ese circular que Le Corbusier nos hablaba es un fenómeno de tiempo y no de espacio. Todo esto quiere decirse que indudablemente el plan Voisin está bien si entendemos en el plan Voisin la gran lección del plan Voisin. París ya no es París, es todo su entorno. La ciudad no tiene que ser arrasada, sino que tiene que encontrar las bolsas de vegetación y de luz y de aire que necesita. Y la ciudad tiene que romper sus límites formados por la andadura de andar a pie o a caballo, y tiene que saber que camina en coche o con un vehículo de otro tipo, con un tren, con un metro. Y eso tiene que entenderse, pero no cambiándole la envoltura a un edificio del siglo pasado y metiendo el aire acondicionado por dentro. Cuando, ya lo he dicho muchas veces, lo digo una vez más, cuando al lado de mi estudio veo consolidar por 25 años una repugnante medianería por obra y gracia de una culta actitud municipal que prefiere conservar dos casas ruinosas en plena Plaza de Colón para ser respetuoso con la historia, lo que hace es ser absolutamente insolidario con el futuro. La ciudad se salva, pero se salva por el camino de Le Corbusier, haciendo realmente que la ciudad sea mucho más compleja, no mucho más simple. Dentro de esa misma línea está el tema de la arquitectura internacional y de la arquitectura autónoma. Luis Blanco Soler un día me decía en la cafetería de la escuela, hablando del fenómeno de la racionalidad, decía, se ha dicho por lo visto que la racionalidad es un fenómeno de Barcelona en España. Parece que el racionalismo solamente se ve en Barcelona. Aquí hubo un racionalismo, el auténtico racionalismo, porque lo que no era racional era hacer paredes de cristal y acero, cuando en España el cristal había hecho con Checoslovaquia y el acero de Inglaterra. Aquí hacíamos lo que era racional, muros de ladrillo, huecos pequeños, ventanas cuadradas, eso era lo racional. Eso es la lucha contra la imagen internacional. No se trata de hacer una arquitectura para todos lados iguales. Eso me lo decía Fatih hace unos años, hace un par de años, hablando del tema de la vivienda. No nos digan ustedes cómo tenemos que hacer la arquitectura en Egipto para nuestros hombres, a base de copiar la que ustedes hacen en París o hacen en Nueva York. Nuestra arquitectura será la arquitectura comprometida con nuestra propia imagen. No nos midan ustedes en nuestro nivel de cultura por las tecnologías, porque las tecnologías no son medida para la cultura. Termino porque no quiero alargarlo y porque hace justamente el tiempo que una conferencia puede aguantar sin ser horrible. Y es que hoy me complace enormemente que la Comisión de Cultura me haya dado ocasión de, no por mis méritos, pues cerrar el ciclo de Le Corbusier con ese canto a la herencia de Le Corbusier, el más grande arquitecto, y no me duelen prendas, de la arquitectura contemporánea. Ninguno de nosotros, ni los que ya peinamos canas, ni los que estáis todavía en la escuela, seríamos iguales si Le Corbusier no hubiera vivido. El mensaje de Le Corbusier permanece presente en esa lección de adecuación de la arquitectura a la realidad de su momento, sin más compromiso que la creación del futuro. Que la herencia de Le Corbusier radica en entender de una vez para todas que la arquitectura no son los estilos, sino los estilos son las formas en que la arquitectura cristaliza. Que la arquitectura es construcción, forma y esperanza, que la arquitectura es compromiso social. Le Corbusier, incomprendido, criticado por los que quisieron de alguna forma romper los lazos que les ligaban a la gratitud, es hoy para nosotros otra vez un camino abierto, justamente porque no nos impone una estricta forma de comportamiento. Le Corbusier, cuando se embarca en la aventura de Ronchamp, nos grita, sed libres. Cuando Le Corbusier se embarca en la aventura de Chandigarh, nos dice, ser creativos. Cuando Le Corbusier traza sus últimas líneas
del museo, del Hospital de Venecia, nos dice: comprometeros hasta la muerte. Muchas gracias. Mil gracias, Suso, por habernos emocionado por este trabajo, por este documento, por haber conseguido que este acto, realmente la ponencia, la haga el mismísimo don Javier Carvajal en plenas facultades. A continuación, se realiza la presentación del libro que se ha elaborado expresamente para esta ocasión con los fondos fotográficos del Archivo Histórico de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Navarra, a la que don Javier legó el archivo de su estudio. Entonces, interviene Paloma Sobrini, en nombre del Colegio de Madrid, Juan Miguel Chotorena, en nombre de la Escuela de Arquitectura de Pamplona, Ignacio Vicens, en nombre de la Escuela Técnica de Madrid. Subir, por favor. La verdad es que se le hace un nudo en la garganta después de este impresionante documento que, bueno, tiene un significado enorme para quienes fuimos alumnos de Javier Carvajal hace ya no pocos años. Me alegra especialmente que los estudiantes de ahora hayan tenido la oportunidad de conocer a esa figura de la que tanto hablamos, a la que tanto nos referimos, pero que tienen tanta dificultad hasta este momento quizá pues de imaginarse, ¿no? Este era Javier Carvajal, en plenitud de facultades, y además pues hemos ido reconociendo cada una de sus expresiones, de sus valoraciones, de sus reflexiones que repetía insistentemente también en sus clases en un tono muy similar al de esta conferencia. Yo me quedaría con dos frases especialmente que causan especialmente impacto de las palabras que le hemos escuchado hoy. Por una parte, pues esa caracterización de los grandes arquitectos como aquellos que tienen la seguridad de quien sabe lo que quiere, que es una idea que por lo menos a algunos nos ha quedado muy grabada y tratamos de transmitir con mucha insistencia a nuestros estudiantes, que en este momento podrán reconocerla, ¿no? Pues seguramente el origen de esta idea, de esta convicción, pues está ahí y se puede profundizar en ella más de lo que quizá parece, ¿no? Y la siguiente, la otra, pues esta famosa idea que Javier Carvajal refería a Le Corbusier, hablando de que él sigue vivo en todos nosotros. Yo creo que todo esto se puede decir en la misma medida, o bueno, en la misma, o desde luego una medida bastante similar de Javier Carvajal en nosotros y en nuestros propios alumnos, a los que, como antes ha subrayado Cucho Vallejo, pues tratamos de transmitirles cosas que hemos aprendido de él. Bueno, no quiero extenderme. Yo, digamos, me corresponde decir algunas palabras en nombre de Pamplona, de Navarra. Allí hemos tenido una experiencia muy especial que quizás es difícil de entender desde Madrid. Me ha hecho mucha ilusión escuchar esta referencia constante de Javier, a que tenía que coger el tren para ir a Pamplona. Nosotros también teníamos la percepción de que su venida a Pamplona para dar clase pues era para él muy importante. Sin duda para nosotros lo fue absolutamente importante. Durante 20 años Javier Carvajal viajó semanalmente a Pamplona para dar clase, en tren o en un Jaguar plateado, que duró quizá demasiados años y con el que más de una vez se jugó la vida en esas carreteras de Soria, que a primeras horas de la madrugada, en fin, pues tiene una señalización un poco precaria, por lo menos en aquella época, ¿no? Nosotros bueno, escuchamos a Javier Carvajal, que nos fascinó desde el primer momento.
y su papel en la escuela pues, fue importantísimo como profesor, como líder, como alguien capaz de estimular, de transmitir la afición, el interés por la arquitectura y transmitir también la convicción de que ser buen arquitecto, hacer una buena arquitectura es algo asequible y que está al alcance de quien se lo quiere proponer, como él bien ha subrayado y yo ahora recordaba. Hemos querido, digamos, acompañar este homenaje de la publicación de un libro para que quedase constancia. Es un libro que se presenta en este momento, que está aquí, que está, como se ha dicho, recoge las fotografías, digamos, una reproducción de las fotografías que formaban parte de su archivo, del archivo que él legó, el Fondo Documental Javier Carvajal, así ha quedado denominado, que está incorporado al Archivo General de la Universidad de Navarra. Una reproducción de esas fotografías, unas bellas fotografías de sus edificios, junto con algunos textos de algunos de los que estamos interviniendo en este acto y fundamentalmente un texto del propio Javier Carvajal muy conspicuo, muy especial, que también ha sido citado antes por Jesús Aparicio, que es el discurso de inauguración del curso 80-81, o sea, de hace 30 años en la Universidad de Navarra, que aquel año correspondió a la Escuela de Arquitectura y se le confió a él, ¿no? Cada año el discurso de inauguración del curso de toda la universidad, pues le corresponde a una facultad que el año tocó arquitectura y fue Javier Carvajal el encargado de pronunciar ese discurso. Fue un discurso donde, claro, Javier, digamos, se explayó quizá con más intensidad que en otras ocasiones, con un público muy amplio de todas las facultades de la universidad, y es un discurso, por eso, pues especialmente emotivo y memorable, quizá con un contenido pues más ambicioso y que trasciende, digamos, los límites de la propia disciplina de la arquitectura, pero que ha sido recogido aquí, quizá también porque no ha sido muy conocido. En su momento se publicó con la pequeña publicación del discurso de la inauguración del curso, pero no ha sido difundido en otro tipo de publicaciones. En este momento queda a disposición de todos y a nuestro alcance. La idea era que este libro se pudiera repartir hoy a todos los asistentes a este acto, pero ha habido algunas dificultades técnicas, concretamente dificultades de la imprenta para llegar a tiempo con todos los ejemplares que tenía encargados y también pues, la afluencia de público que nos ha desbordado. Entonces, lo que habíamos pensado hacer para salir del paso es que pedir a los alumnos que se abstengan de pedirlo, especialmente a los alumnos de Pamplona, que tenemos ocasión de repartírselo allí sin ningún problema, y que, desde luego, el libro esté accesible para la gente que no son alumnos de Pamplona. ¿No? Y, en cualquier caso, si alguno se quedase sin ejemplar, desde luego habrá unos alumnos a la salida que tomarán nota de nombre y domicilio para poder remitírselo pues, a la mayor brevedad en cuanto salga de la imprenta. Bien, era nuestra ilusión hacer esta pequeña contribución para este acto. Hay que decir, me siento en la obligación de reincidir en el reconocimiento a la labor de José Manuel Pozo, que antes ha sido hecha al principio de este acto, que realmente es el que nos ha traído hoy a todos aquí. Realmente es el editor del libro y es el que se ha preocupado de sacarlo adelante en un tiempo verdaderamente récord, teniendo en cuenta lo malos que somos todos para cumplir los plazos. Y también, bueno, hay mucha gente a la que agradecer su participación en este acto. Pero quiero acordarme especialmente de la familia Méndez Ordóñez, sin cuya generosa contribución no hubiese sido posible su publicación. Ellos son pues uno de los últimos clientes de Javier Carvajal que les hizo la casa y quieren manifestar así su reconocimiento y su agradecimiento. Pienso también, parece que es para alegrarse que la presencia de muchos antiguos alumnos de graduaciones ya bastante antiguas de la Escuela de Pamplona aquí, pues es el mejor homenaje a Javier Carvajal. Todos nos hemos sentido interpelados pues a hacernos presentes, aunque él no estuviese, para mostrar nuestra adhesión y nuestro casi entusiasmo, nuestra adhesión entusiasta a este acto y a este reconocimiento que hemos considerado más que merecido, ¿no? También quiero citar la presencia del decano, de nuestro decano, Manuel Sagastume, que no ha sido citado antes, pero que se ha hecho presente también aquí, mostrando de esa manera también su adhesión a este acto. Y nada más, no tengo nada más que añadir por mi parte. Muchas gracias.
Queridos amigos de Javier Carvajal, después de este emocionante vídeo, de esta intervención de Javier, yo creo que lo que se impondría, si uno tuviera algo de vergüenza, es un silencio admirativo, callarse. Pero no sería un buen discípulo de Javier Carvajal si me callara. Permitidme un pequeño desahogo. El lunes pasado hablé en esta escuela a mis alumnos de primero de Javier Carvajal y de Paco Sáenz de Oiza. Dos grandes catedráticos, dos maestros de esta escuela. Mis alumnos son 60. Ninguno, ni uno solo de los 60 había oído hablar de ellos antes. Ninguno conocía sus obras, sus escritos, su labor en la escuela. Sic transit gloria mundi. Comprenderéis que me asaltará la tristeza y que inmediatamente surgiera la tentación de la crítica, de la descalificación, casi del insulto. Bueno, creo que la resistí. La crítica a la formación de los alumnos es muy fácil y posiblemente justa, pero lamentarse solo o criticar es lo mismo que no hacer nada. Es otra forma de descalificarnos a nosotros mismos. El desánimo es cobardía. La crítica sin acción no es más que pereza disfrazada. La cuestión, estando así las cosas, es ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué tenemos que hacer nosotros en la escuela? ¿Qué estamos haciendo? Esta cuestión se la planteó hace siglos cierto príncipe de Dinamarca. ¿Hacer o no hacer? ¿Actuar o resignarse? ¿Qué es más noble, a vuestro juicio? ¿Sufrir con resignación una suerte adversa o alzarse contra las adversidades y, por el contrario, acabar con ellas? Pues nosotros hoy hemos optado por lo segundo. Hemos optado por la acción, porque no nos resignamos. Y queremos que aquellos ejemplos magníficos que una vez nos entusiasmaron a todos nosotros cuando éramos jóvenes, sigan también ahora entusiasmando a los jóvenes de hoy. La arquitectura española, lo sabemos todos, debe mucho al Carvajal arquitecto. La universidad debe más todavía al Carvajal profesor. Y este homenaje reconoce ambas deudas. Este homenaje que aúna a colegios profesionales y a escuelas de arquitectura nos dice a todos nosotros que es muy eficaz un ejercicio profesional íntimamente entrelazado, intrínsecamente unido a la enseñanza. Que eso nos ha ayudado a muchos de los que estamos aquí presentes y ayudará a muchísimos más todavía a recorrer caminos que antes han sido ya desbrozados personalmente, recorridos con esfuerzo, transitados, sufridos también en el caso de Javier. La universidad reconoce en Javier una entrega generosa, una dedicación heroica, una abnegación ejemplar, magnánima, desinteresada. Los colegios reconocen también en Javier una actividad profesional excepcional, una búsqueda constante de la excelencia, que no se arredraba nunca, por fuertes que fueran las dificultades. Todos nosotros hemos admirado en Javier
ese ejemplo entusiasmado que no buscaba nunca lo fácil, que estaba siempre en pos de una exigencia disciplinar, de una búsqueda incansable de lo que él llamaba aquella belleza con razón de necesidad. Bien, ahora nos toca a nosotros recoger el legado que nos transmitió, que nos entregó, y entregarlo también nosotros, transmitirlo también nosotros, con nuestras propias palabras, pero con el mismo entusiasmo. Porque Javier es un maestro. Y ser maestro tiene que ver con un ejemplo que cunde, con una acción que supone un estímulo para los demás, con una vibración que se propaga cada vez en círculos más amplios, ¿no? La acción fundamental de Javier Carvajal en esta escuela, y en Navarra, y en Barcelona, y en Las Palmas, ha sido su maestría, su capacidad de convencer. Sabemos todos nosotros, después de conocerle, qué es la autoritas. Sus alumnos fuimos entusiasmados por la autoritas, ¿verdad?, que hacía que despreciáramos luego esa potestas, ¿verdad?, de los que solamente tienen poder para imponer, pero no saben convencer. Muchas generaciones de arquitectos le debemos lo que somos. Sin él, como él decía de Le Corbusier, no seríamos lo que actualmente somos. Muchas generaciones de arquitectos le queremos por lo que ha hecho por nosotros. Y fijaos, esto no es irrelevante. Cuando alguien es querido, y es querido por tanta gente, sin duda ha hecho méritos para ello. Lamentablemente hoy no podemos decirle a Javier, en persona, cuánto le debemos tantos. Dios lo sabe. Y la ventaja es que lo sabe bien, incluso mejor que él, y sin duda mejor que nosotros. Felizmente, el que ve lo oculto, el que sabe premiar con el 100 por 1, no se deja ganar en generosidad. Que él le premie como solo él sabe. Y mientras tanto, sirva este homenaje y nuestra gratitud de sucedáneo. Bueno, buenas tardes a todos, consejo, colegios, escuelas, amigos arquitectos, futuros arquitectos. Yo creo, Nacho, que la mejor demostración de un alumno fantástico de Javier Carvajal la acabas de hacer. No solamente por tu fantástica arquitectura, sino por el que casi aquí nos arrollas. Es maravilloso. Para todos nosotros, Javier Carvajal es especial, porque todo en él es inmenso, y es de esas personas que pasan por la vida dejando un profundísimo surco. Es de las personas que impresionan, que ilusionan, que a veces asustan y a muchas hizo llorar, pero que siempre se admiran. Yo creo que pocas personas han sabido, como él, plasmar y expresar sobre un papel, con una prodigiosa facilidad, las ideas arquitectónicas que nacían de su ilimitada vocación profesional. Su pasión por la arquitectura y su rigor le llevaron a una perfección arquitectónica que quizás no fuera suficientemente reconocida en nuestro país, pero indudablemente sí lo fue fuera de España. Creo también que difícilmente encontraremos a alguien que haya sabido, como él, llevar su vocación por la arquitectura, su compromiso personal con la arquitectura, no solo al mundo profesional, sino al académico docente, al institucional y al político. Fue en los años 70, cuando estaba decano del Colegio de Arquitectos de Madrid, que redactó el Libro Blanco de las Enseñanzas de Arquitectura.
Y en los momentos actuales en los que hemos luchado tantísimo en defensa de nuestra profesión, por la categoría de nuestra titulación, por la calidad de nuestra enseñanza, valoramos más que nunca el compromiso de Javier con la enseñanza de la profesión de arquitecto. Él reunía las condiciones que, según Julián María, eran exigibles al buen docente: saber enseñar y querer enseñar. Hoy, como hija de amigo de Javier, como alumna después, como compañera de profesión, como decana del Colegio de Arquitectos de Madrid en representación de los colegios que estamos promoviendo este acto, en nombre de todos los demás colegios de España y en nombre de todos los arquitectos de España, quiero enviarte, Javier, mi reconocimiento más sincero y mi más cariñoso abrazo. La Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid ha concedido a Javier Carvajal Ferrer la medalla de oro, la medalla de honor de la Escuela de Arquitectura de Madrid. Hace entrega de la medalla Luis Maldonado, director de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid, y en ausencia de Javier Carvajal recoge la medalla su hijo, Javier Carvajal García Valdecasas. Señor director de la Escuela de Arquitectura de Madrid, señor director de la Escuela de Arquitectura de Navarra, señor presidente del Consejo Superior, señores decanos o representantes de los colegios de arquitectos de Madrid, de Cataluña, de Canarias y de la Delegación de Pamplona del Vasco Navarro, queridas escuelas de arquitectura de Navarra y de Madrid, queridos alumnos, profesores y amigos de Javier Carvajal. Estoy aquí en nombre de mi padre para dar las gracias a todas y cada una de las personas que han hecho posible que este acto de reconocimiento haya tenido lugar. Quisiera mostrar un agradecimiento especial a todos los que han participado en él, aunque me resulta imposible nombrar a cada uno de tantos amigos, compañeros y alumnos suyos que han contribuido personal y generosamente a que este acto, esta medalla, este libro y la constitución de este premio sean una realidad. A todos, muchas gracias. No puedo ocultar la mezcla de alegría y tristeza en este acto, aún rehuyendo cualquier nostalgia. No soy yo quien debiera estar hablándoles, y quien debiera no lo puede hacer. Solo la enfermedad y la delicada situación de mi padre le han impedido estar con todos ustedes, como habría sido lo que él habría deseado, de haber podido. En esta escuela, su casa, en estos muros tan queridos por él, y con toda su inmensa familia de amigos, alumnos y compañeros. En nuestra querida España, tan necesitada de que entre todos la cuidemos más y en la que se ha olvidado tantas veces el reconocimiento de algunos, tiene un especial valor este acto. Este acto es muestra inequívoca de que hoy siguen siendo muchos, todos ustedes, los que están dispuestos a hacer justicia, de forma real, sincera y gratuita. Yo tampoco, Suso, vengo a hablar de la figura de Javier Carvajal, vengo a dar las gracias. Pero sí querría aprovechar esta oportunidad para transmitir cómo en estos años su último exilio interior ha seguido respirando arquitectura por cada uno de sus poros. Quedan lejos los días en los que, ante el menor viso de un encargo, se lanzaba feliz en mano, lápiz en mano, con una capacidad y una creatividad fuera de toda norma, a proyectar. Poco importaba la madurez del encargo o la seriedad del mismo. Él se entregaba a su pasión sin límite, con generosidad, con fuerza. Pues bien, en este tiempo en el que la enfermedad ha ido haciéndose fuerte y sus facultades han ido disminuyendo, la arquitectura ha sido su último bastión. Incluso con dificultad para recordar a sus hijos o cuántos tenía, siguió agarrado a su lápiz, proyectando encargos solo imaginados por los más cercanos, con el único fin de seguir dando rienda suelta a su creatividad. Una vivienda unifamiliar en Asturias, un centro en Guadalupe de peregrinación, un conjunto de torres en Puente Europa, daba igual. Su pasión por proyectar, su fuerza creativa, le han acompañado como última forma de expresión de su persona y como último puente con el mundo exterior. Muchas gracias a todos.
Plasencio, director de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Navarra, anunciará la creación del Premio Javier Carvajal. Buenas tardes a todos. Lo que quiero hacer ahora es intentar que este acto no acabe aquí, y esa sería la voluntad de la Escuela de Pamplona, que no sea solo este homenaje, sino que ese homenaje se perpetúe a través de la institución de un premio que lleve el nombre de Javier Carvajal. El mismo día del 23 de julio que se empezó a labrar este acto de homenaje que hoy hemos vivido, tan emocionante, la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Navarra presentó la propuesta de un premio de Javier Carvajal, que llevara el nombre de Javier Carvajal, destinado a aquellas personas e instituciones que se hayan significado especialmente en el campo de la enseñanza. Por supuesto que Javier Carvajal no solo ha sido un profesor, pero desde luego en Pamplona, como más lo hemos vivido, ha sido como profesor y como maestro. Nos gustaría, por eso, instituir este premio que guardara su nombre y que mantuviera su nombre durante mucho tiempo. Por eso pedimos ayuda al Consejo, a la Escuela de Madrid, al resto de escuelas de España, para que contribuyan a que este premio a personas o instituciones que se hayan significado de manera especial en el campo de la enseñanza de la arquitectura pueda tener vigencia y pueda tener continuidad y pueda alcanzar el prestigio que merece el nombre que lleva. Quiero terminar dando las gracias a la Escuela de Madrid por haber albergado este acto que para nosotros desde Pamplona ha sido especialmente emocionante. Yo creo que Javier Carvajal hubiera disfrutado mucho de ver aquí hermanadas a las dos escuelas en el salón de actos de la Escuela de Arquitectura de Madrid, de este edificio centenario, y darle gracias por la acogida, por el recibimiento y por habernos dado la posibilidad de homenajear a Javier Carvajal. Muchas gracias a todos. Este acto